capítulo 9, versículo 15 al 17. Señor, yo te pido que ayudes en este día la exposición de tu palabra. Te doy gracias, Padre Celestial, porque eres bueno, Señor, y porque tú eres el Dios que nos enseña, Señor, las verdades de tu palabra. Te doy gracias, Señor, por mis hermanos que están aquí, por su fidelidad. Y también gracias, Señor, por cada momento que nos das para adorarte y para honrarte y glorificar tu nombre. Bendice este día, Señor, y que el Espíritu Santo me tome y me llene para explicar este tema que es importante, Señor, para nosotros. Te damos gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Hace unas 2 semanas estuvimos yendo a predicar el Evangelio y en el Seguro 66 cambiamos el turno. Y llegamos ahí, estaba el hermano Gamaliel y su servidor, estábamos ahí, llegamos y vimos en la parte subterránea de ahí del seguro y el área de urgencias 4 diferentes movimientos de iglesias, diferentes hermanos o personas que están ahí y estaban regalando comida y regalando bebida y muchas cosas. Y me percaté de algo, me quedé parado un ratito ahí con Gamaliel y le dije, vamos a observar qué hacen. A uno de ellos me lo topé en la parte de arriba y le pregunté, ¿ustedes vienen de alguna iglesia? Sí, venimos de una iglesia. ¿Qué están haciendo aquí? No, venimos a predicar la palabra de Dios. Estuvimos ahí como 1 hora y jamás escuché a ninguna de esas personas predicar la palabra de Dios. Cantaban, muy bonito algunos de ellos, por cierto, ruidosos algunos otros, regalaban comida, algunas mujeres estaban ahí recitando, no sé si algún versículo o algún credo o algo, porque no era algo que yo conociera de la Biblia. Traían sus bocinas, sus micrófonos, haciendo mucho ruido, no se podía ni platicar entre 2 o 3, pero en 1 hora que estuvieron ellos ahí, nunca predicaron el Evangelio. Ese es el concepto contemporáneo que hoy se tiene acerca de lo que es el evangelismo. Creemos que evangelismo es pararnos en la esquina de una avenida o pararnos en un hospital a regalar literatura. Creemos que el evangelismo es estar alzando nuestras voces con un amplificador de sonido, diciéndole a la gente que Dios los ama y que tiene un plan maravilloso para su vida. Creemos que el evangelismo es regalar comida o regalar despensas o traer a las personas con promociones para llenar un estadio o llenar un auditorio, para decirles al final que si alguien quisiera entregarle su vida a Dios para que Dios cambie su manera de vivir y a través del levantamiento de las manos de una persona podamos decir esa persona ya recibió a Cristo. Hermanos, ninguna de esas cosas es evangelismo. Y eso, hermanos, el apóstol Pablo lo entendía muy bien. Leyendo nuestro pasaje, 1 Corintios 9, hermanos, versículo número 15, vea lo que el apóstol Pablo, versículo 14, vea lo que Pablo dice. Así también ordenó el Señor a los que, vea el término, anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Pablo habla, hermanos, aquí de anunciar. La palabra anunciar es proclamar, es exclamar, es hacer público el contenido de un mensaje. El evangelio, hermanos, es las buenas nuevas de salvación, es hablar acerca de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Ese es el evangelio. El evangelio es el que tiene poder para cambiar las vidas, es el que salva, es el que nos ha dado a nosotros la libertad por medio de la fe en Cristo Jesús, es el que nos ha rescatado de la condenación del infierno. Y es ese evangelio del cual dijo el apóstol Pablo: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Eso es el evangelio. No tiene nada que ver, hermanos, con liturgia dentro de la iglesia, el cómo se lleva. No tiene que ver, hermanos, con la comunión que pueda haber unos con otros. Tiene que ver, hermanos, con la proclamación de un mensaje. Y eso, hermanos, el apóstol Pablo lo entendía muy bien.
Vamos a ver, hermanos, en esta tarde, en los próximos minutos, el tema, el evangelismo, una necesidad impuesta. Vea lo que dice el apóstol Pablo, versículo número 15. Dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Vea lo que dice Pablo, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. El apóstol Pablo claramente dice, hermanos, que el evangelio le fue impuesta necesidad. Ahora, para entender el tema, hermanos, hay que poner estos versículos en un contexto claro. El apóstol Pablo, hermanos, desde el capítulo número 8 de esta carta, va a corregir un aspecto que tenían los corintios como duda. Capítulo 8, verso 1 dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, es decir, que había alguna pregunta a Pablo que le habían hecho acerca de cómo llevar el asunto de los sacrificados a los ídolos. Los corintios eran una región idólatra completamente, y algunos que ya tenían el conocimiento, que ya habían creído en Jesucristo, que ya estaban en el evangelio, comían la carne que se utilizaba para el sacrificio de los ídolos. La carne que se sacrificaba a los ídolos era esa carne que sobraba después de los rituales y se terminaba vendiendo en los mercados a un precio más barato. Su adquisición era más económica, o algunas veces ellos donaban o regalaban la carne en comedores públicos para que la gente llegara y se reuniera y comiera ahí y no se echara a perder. No había refrigeradores ni había procedimientos para conservarla, así que era más fácil venderla o era más fácil compartirla. Y algunos de estos corintios estaban comiendo eso sacrificado a los ídolos porque su conciencia a ellos no les afectaba. Ellos entendían que la carne era simplemente eso, comida, que un ídolo no significa absolutamente nada, que no tienen poder, que no tienen capacidad de nada, que no están cometiendo algún sacrilegio. Ellos tenían una madurez en ese tema, pero esa acción, esa libertad que ellos tenían, estaba afectando a otras personas que estaban llegando a Cristo y que para ellos eso era algo chocante. Era decir, oye, aquí está un convertido y están sacrificando, están comiendo lo que se sacrifica a los ídolos. Pues no se supone que ya salimos de ahí. Y por causa de ello, muchos hermanos, Pablo les llama débiles de conciencia, estaban renunciando o estaban cometiendo la práctica de la idolatría una vez más por causa de ver esa semejante acción. Estas personas débiles de conciencia no son personas inmaduras, son personas que tienen una conciencia escrupulosa, personas que tienen convicciones distintas, pero no quiere decir que son personas inmaduras o personas niñas espiritualmente. Pablo quiere corregir este problema diciéndole a la iglesia que no abuse de su libertad, que no abusen de esa libertad que les ha dado. Vea lo que dice capítulo 8, versículo número 10. Dice, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, vea el versículo, no será estimulada a comer a los ídolos. Es decir, si alguien que ha llegado, que ha salido de esa vida, te ve a ti volviendo a hacer eso, él no va a entender que es porque tú ya conoces o porque tú tienes madurez para entender lo que entiendes. Él va a ser estimulado a practicar lo mismo que para él es algo pecaminoso. Note lo que dice el versículo número 11. Y por el conocimiento tuyo, ese conocimiento de esas cosas, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Es decir, va a incurrir en regresar de lo que ya había salido. Verso 12, de esa manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Pablo entonces les hace entender que tengan cuidado con su libertad, y que si eso de lo cual ellos tienen libertad y de eso que ellos conocen, de que un ídolo no es nada, que solo es carne, y si eso les va a seguir siendo piedra de tropiezo a los otros hermanos, dice Pablo, entonces si es por causa de ellos, no volveré a comer carne jamás. Es en ese argumento que Pablo menciona ahora defensa de su apostolado.
Pablo les va a poner un ejemplo a ellos. Dice, miren, ustedes tienen libertad, pero no se excedan en esa libertad. Y déjenme ponerles un ejemplo. Versículo 1, ¿no soy yo apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Ahora Pablo va a hablar de sí mismo. Miren, yo como apóstol también soy libre. También he sido llamado por el Señor al ministerio. También he sido rescatado. Y si para algunos no soy apóstol, para Cristo y para ustedes lo soy. Y Pablo habla de derechos que él tenía. Versículo 4 habla acerca del derecho de comer y beber. Pablo dice, nosotros tenemos derecho, Bernabé y yo, de tener una esposa por mujer. No solamente Pedro, no solamente los demás. Yo también tengo derecho a casarme, dice el apóstol Pablo. Pero después se mete, hermanos, en el ámbito de su ministerio y de su sustento. Versículo número 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza debe recibir el fruto. Versículo número 12. Si otros participan de ¿qué, hermanos? Pablo está usando su ejemplo. Si otros participan de esta libertad, vea lo que dice el versículo 12, ¿cuánto más nosotros? 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Nota el 15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. En síntesis, Pablo está diciendo, mira hermanos, yo tengo derecho a ser sustentado económicamente, pero he renunciado a ese derecho con el propósito de que el evangelio fluya. Con el propósito de que nadie le ponga un pero al evangelio. Es que Pablo está predicando porque ama el dinero. Pablo está predicando el evangelio por el sustento. Dice Pablo, mire, si esto le va a ser piedra de tropiezo a otros, dice Pablo, yo renuncio a ese derecho. Yo renuncio a esa libertad que yo tengo en Cristo. Y Pablo nos habla de su ministerio, hermanos, y algunos aspectos de su ministerio los vamos a aplicar para nosotros hoy, porque todos nosotros tenemos la misma responsabilidad que tenía el apóstol Pablo. Aunque Pablo como apóstol, plantador de iglesias, pero nosotros como iglesia militante debemos de hacer la misma acción. ¿Cuál es? Verso 16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Pablo dice, yo he renunciado a mis derechos para no ponerle estorbo al evangelio de Cristo, pero si yo anuncio el evangelio, no tengo nada de qué jactarme. No estoy haciendo algo sobrenatural, no estoy haciendo un favor, no estoy haciendo algo que nadie más debe de hacer. Dice Pablo, este ministerio lo hago porque me es impuesta necesidad. Y hoy en un término interesante que lo vamos a ver en lo largo de la Biblia, y ay de mí si no predicare el evangelio. Pablo entendía que como apóstol tenía un mandato específico. Pablo entendía que su vida tenía un propósito claro, y esa era la proclamación del evangelio a todas las regiones. Él es el apóstol a los gentiles. Y así como Pablo, mis hermanos, tenía un propósito claro, específico, dado por Dios, la iglesia también tiene un propósito claro, específico y dado por Dios. Y ese mandamiento es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El evangelismo es el propósito de la iglesia. La iglesia tiene que predicar el evangelio, no proclamar con bocinas al aire libre, hablando de tu vida o cantando cantitos o salmitos o regalando material. No, la iglesia no es un club social tampoco, no es un factor de beneficencia. Eso déjaselo a los políticos, que regalen despensas, que regalen medicamentos. Nuestro trabajo, nuestra labor, nuestro deber es hablar del Cristo resucitado para la
honra y la gloria de su nombre. Ese es el propósito de la iglesia. Hermanos, hablamos de misiones, hablamos de la obra misionera, hablamos de ir al evangelio a todo el mundo, pero no estamos alcanzando nuestra propia Jerusalén. No estamos alcanzando nuestra propia región. Y el problema de todo es que el evangelio se ha devaluado cada vez más. Hoy le llaman evangelismo a regalar folletos. Hoy le llaman evangelismo a regalar comida. El evangelismo es anunciar el mensaje de salvación a toda criatura. Ese es el evangelio, hermanos. Ese es el evangelismo. Y a través del concepto de Pablo en su ministerio, vamos a tomar los principios de Pablo para aplicarlos a la iglesia el día de hoy. Y el evangelismo para nosotros también nos es impuesta necesidad. En primer lugar, hermanos, el evangelio es una necesidad impuesta. Pablo dice, versículo número 16, no, si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Hermanos, la palabra impuesta necesidad quiere decir que el mandato de predicar el evangelio le fue dado al apóstol Pablo. Pablo no estaba negociando con Dios y quería hacer la proclamación del evangelio. No, Dios le había dado un llamado al apóstol Pablo. En Hechos capítulo 9 nosotros vamos a ver cómo Pablo es llamado por el Señor camino a Damasco. Y el apóstol Pablo pasó tiempo siendo instruido por los apóstoles. Estuvo en la iglesia primitiva, en la iglesia de Antioquía, capacitándose con ellos. Y acompáñenme por favor ahí en el libro de Hechos, hermanos. Mire después lo que Pablo hacía. Pablo había recibido de Dios un llamado. Pero antes de eso, hermanos, vamos a ir mientras a movernos a Hechos, por favor, capítulo número 9. El apóstol Pablo, hermanos, había recibido un llamado de parte de Dios. Ananías, que era la persona que iba a ir a ver a Pablo, que iba a ir a hablar con él. Ananías dijo: Señor, pero este es el hombre que nos perseguía, este es el hombre que nos arrastraba a las cárceles, este es el hombre que mató a muchos de tus hijos. Y entonces el Señor le dice a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es para que lleve mi nombre por todas partes, y yo le mostraré cuán necesario le es padecer por causa de mi nombre. Dios lo estaba llamando a Pablo. Ahora miren el capítulo 9 de Hechos, por favor. Miren lo que dice, hermanos, ahí en el versículo 20. ¿Lo tiene ahí, hermanos? Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a este vino acá para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Pero ve el 22, hermanos. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Hermanos, Pablo entendió que su llamado era una necesidad impuesta. Pablo entendió que Dios lo había llamado para una obra específica, y Dios nos ha llamado a nosotros para una obra específica. La iglesia debe proclamar el mensaje de Dios. Todos y cada uno de nosotros deberíamos de estar predicando el evangelio en todas partes, en todo tiempo, en todo momento y en cualquier lugar. El problema es que el evangelismo ha sido reducido, diluido en cosas que no tienen nada que ver con el evangelio. Nuestra motivación para predicar el evangelio no se debe encontrar en lo que podamos obtener, no se debe encontrar en lo poco o mucho que podamos lograr, sino en quien nos ha mandado a predicar el evangelio. Cuando Cristo resucitó y vio a sus discípulos en Mateo 28, les comienza diciendo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, con la autoridad que tengo, ve y haz discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden
todas las cosas que les he mandado. Esa es la gran comisión, no para el pastor, no para los líderes, no solo para Pablo, para toda la iglesia. Hermanos, la iglesia no es un edificio, la iglesia no es un cúmulo de personas líderes, la iglesia eso es cada uno de los creyentes que por la fe han creído. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia y el mandato, la responsabilidad es para cada uno de nosotros. Entonces Pablo entendía que el evangelio le había sido impuesta necesidad. Nos es impuesta necesidad entonces porque fue Dios quien nos pidió, nos llamó, nos encargó que hiciéramos esto. Nos es impuesta necesidad porque a la luz, hermanos, de la eternidad hay una condenación eterna para todos aquellos que no creen. Hay un castigo eterno para ellos que no han conocido al Señor. Y así como Dios le dijo a Ezequiel, yo te he puesto a ti por atalaya para que anuncies, para que hables, para que les digas. Nosotros hemos sido puestos como la sal y la luz del mundo para que los hombres vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre. Para eso hemos sido llamados por Dios. Queridos hermanos, todos nosotros deberíamos de estar haciendo algo. Pero escuche también, no somos llamados a convencer a las personas porque nosotros no podemos persuadir a las personas. Jesucristo antes de irse dijo, yo me voy pero les voy a dejar al Consolador. Y Él es el que los convencerá de justicia, de juicio y de pecado. Él es el que convence, Él es el que le dice al pecador su condición, Él es el que le hace que crea. Pero nosotros debemos de ser los portavoces de ese mensaje. A ti y a mí no nos compete persuadirlos, a ti y a mí nos compete salir y decirles. Y la obra la va a hacer Él, hermanos. Pero la iglesia lo ha dejado de hacer. La iglesia moderna ha dejado de salir y nos hemos conformado, hermanos, con solamente reunirnos y cantar y alabar y adorar. Y es bueno hacerlo, no me malentienda. La gloria y la honra siempre debemos de dársela a Dios, pero no estamos cumpliendo con un mandato esencial. Cada uno de nosotros deberíamos de ser un proclamador del mensaje. En segundo lugar, hermanos, Pablo nos enseña que nos es impuesta necesidad. Mira lo que dice 2 Corintios 5:19. 2 Corintios 5:19 nos dice la segunda razón por la cual el evangelio nos es impuesta necesidad. 2 Corintios capítulo 5, versículo 19. Desde el 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Vea que primeramente es el proceso de la reconciliación. ¿Qué quiere decir esto? Cristo cuando murió, resucitó, nosotros le recibimos, fuimos justificados por la fe, ahora tenemos paz para con Dios, dice Romanos. Eso es reconciliar. Se eliminó el profundo desacuerdo que había entre Dios y el hombre. ¿Cuál era ese desacuerdo? El pecado. Él nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. ¿Estamos ahí, hermanos? ¿A quién le está hablando? ¿A iglesia o inconversos? Iglesia. ¿Usted es miembro de la iglesia? La iglesia de Cristo. ¿Usted por la fe en Cristo ha creído en Él? Entonces este versículo es para ti. Continúa leyendo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es el ministerio de la reconciliación? El evangelio, hermanos. Versículo 19. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Y qué hizo este evangelio? ¿Qué hizo el Señor con esto? Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La palabra encargar quiere decir poner una responsabilidad. Hermanos, el Señor nos salvó, nos perdonó, nos reconcilió para entonces entregarnos a nosotros el ministerio de la reconciliación. Eso mismo que yo he hecho contigo, eso mismo que tú recibiste el día que creíste, eso mismo ve y comparte. Ahora, mis hermanos, los métodos pueden variar. Podemos tocar puertas, podemos predicar en hospitales, podemos alzar la voz públicamente en una plaza,
Podemos hablar desde arriba de una montaña, podemos hablar en una cárcel, podemos hablar en cualquier lugar que a ti te apetezca. El problema, el asunto es que la iglesia no está predicando el evangelio. Ese es el problema. No importa el método, hermanos, sea en la iglesia, sea que vayamos a las casas a tocar, la plaza, hospital, pero que el evangelio se esté promoviendo, que el evangelio se esté predicando. Nosotros tenemos esa responsabilidad. Ahora decía un pastor, no hay que ponerle a la iglesia semejante carga. No, sí, hermanos, sí hay que ponérsela. Precisamente porque muchos dicen que no hay que ponerle esa carga a la iglesia, es por la cual la iglesia se ha confiado y se ha dejado pasar este mandato. Pero este mandato es claro y evidente. Es una responsabilidad que sí debemos de tomar muy en serio, que no lo debemos de dejar pasar. Pablo nos dice claramente entonces en su escrito que anunciar el evangelio le era impuesta necesidad. Tengo que hacerlo. Tengo que cumplirlo. Es que a mí no me gusta predicar. Algo anda mal ahí. Para nosotros los creyentes, proclamar el evangelio de la gracia que nos salvó no es una carga, hermanos, es un privilegio y un honor. Cuando Cristo, y lo vimos hace tiempo en el mes de septiembre, en nuestro evento aquí de la Independencia, cuando Cristo sacó los demonios de ese gadareno, ¿qué era lo que ese gadareno quería hacer? ¿Quería esconderse? ¿Quería ocultar lo que le había pasado? Ese gadareno quería seguir a Jesucristo, quería andar con él. Y el Señor le dice, no, mira, mejor ve y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Y sabe qué hizo el gadareno por todo lugar, por todas las regiones? Fue proclamando lo que Cristo había hecho con él. Esa es la reacción natural de una iglesia que ha experimentado la gracia y quiere que otros sepan lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Hermanos amados, un hombre no escoge la tarea de esparcir el evangelio. Esta le es confiada, le es impuesta. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 2:4 también. Primera de Tesalonicenses 2:4. Primera de Tesalonicenses 2:4. Vean lo que dice, hermanos, ahí. Sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Ve lo que dice Pablo, se nos confió el evangelio, y el evangelio no le va a agradar al hombre. El evangelio no es para que el hombre se sienta cómodo, el evangelio no es para que el hombre se sienta contento. El evangelio es para agradar a aquel que nos dio el mandato de hacerlo. El evangelio es para la gloria de Dios, no para la gloria del hombre. Por eso muchas iglesias evangélicas han tomado el concepto de evangelismo a través de tandas, regalos, dinero, despensas, inflables, payasos y todas estas cosas, porque piensan que así el evangelio va a llegar. No, mis hermanos, la iglesia no se debe de llenar de gente incrédula. La gente se debe llenar de pecadores arrepentidos por la gracia de Dios. Por eso hay tantas iglesias inmaduras, porque están llenas de inconversos vestidos de cristianos. Todo con la propuesta de repite conmigo esta oración. Pues si no es el juramento a la bandera, hermanos. Repitan después de mí. Ahí vamos, el juramento a la bandera. No, hermanos, la salvación no es un juramento que se va a repetir. No es un credo, hermanos. Es la voluntad del pecador de ir a buscar la salvación de su alma, reconociendo que el Salvador ha muerto y resucitado para salvarle a él. El pecador necesita reconocer su condición para después buscar su solución. Pero esa es la labor de la iglesia, explicarle al pecador lo perdido que está y el gran amor con que Dios nos ha amado también. Si estamos entendiendo, hermanos amados, nos es impuesta necesidad. Él nos dio ese mandato, Él nos encargó ese ministerio de la reconciliación. Pero en tercer lugar, hermanos, vamos a regresar a nuestro texto, por favor, ahí en 1 Corintios 9. Pablo, hermanos, me encanta, a mí me gusta mucho este versículo en particular,
Porque vemos a un hombre comprometido con su deber. No vemos a un hombre ahí medio como que quiere, no, hermanos. Pablo entiende para qué fue salvado, para qué fue llamado. Pablo entiende cuál es su propósito en la vida, cuál fue el plan de Dios para su salvación. Pablo lo entiende. Mira lo que dice el versículo 16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Nota lo que dice ahí. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Cuando tú ves en la Biblia los términos ay o los famosos ayes, todos los ay van acompañados, hermanos, de una sentencia de juicio en el futuro. No vamos a ir ahí por tiempo, pero en Isaías 5 vemos ahí cómo el Señor por medio del profeta Isaías va diciéndole la condición de Israel. Ay de los que a lo malo llaman bueno, ay de los profetas que predican sus propias palabras, ay de aquellos hombres que están evitando el derecho, que están dañando a los pobres. Se empieza a hablar de ayes. En el Nuevo Testamento Jesús hizo exactamente lo mismo. Ay de ti, Jerusalén, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho estas cosas, hubieran arrepentido, pero más tolerable será el castigo para ellos que para ti. Estos ayes son evidencia de un juicio, de una demanda, de una sentencia. Y Pablo dice: el evangelio lo debo predicar, y ay de mí si no lo hago. Le tengo que responder al dador de ese mandato. Mis hermanos, por la gracia de Dios nosotros no vamos a ser condenados para el infierno en el trono blanco, pero sí llegaremos al tribunal de Cristo para rendirle cuentas de lo que hicimos en nuestra vida cuando estábamos creyendo en Él. Cada una de nuestras obras ante el Señor van a ser pendidas a cuentas. Todos nosotros vamos a rendirle cuentas al Señor. Con Dios tú no te podrás justificar como te justificarías con un pastor o con algún jefe del trabajo. ¿Por qué no fuiste? ¿Por qué no hiciste? ¿Por qué no viniste? Con Dios no existen las justificaciones. Él va a pedirnos cuentas de lo que dejamos o hicimos para su honra y para su gloria. Y Pablo entiende eso. Sí, no te vas a ir al infierno, dice Pablo, no voy a ir al infierno por no predicar, pero sí voy a tener que rendirle cuentas al que me dio el mandato de hacerlo. Mis hermanos, violar la voluntad de Dios, apartarnos de la voluntad de Dios, por supuesto que trae consecuencias a la vida de cada uno de nosotros. Eso es desobediencia. Y hoy en día pareciera que predicar de consecuencias no nos gusta, pero hermanos, claro que hay consecuencias cuando alguien desobedece la palabra de Dios. Nosotros fuimos llamados a obedecerla. Y Pablo entiende que esta advertencia es para él. Ay de mí si yo no predico el evangelio. Mira lo que dice en Romanos 14 versículo número 12. Vea que Pablo entendía esas cuentas que tiene que dar por incumplimiento. Romanos 14, 12. Vea lo que dice Pablo en el versículo 10, 12, 10 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante ¿qué, hermanos? Ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta. La comisión nos ha sido encomendada. Pablo entendía que que él no solamente había sido llamado a predicar, era un administrador del mensaje del evangelio. Un administrador se encargaba de cuidar las posesiones y los bienes de su amo mientras éste no estaba. Él tenía que darle cuentas de cada una de las administraciones que él llevaba. Ellos no administraban su dinero, lo dejaban a cargo de un mayordomo especial, un mayordomo de confianza. Lo vemos en José, vemos en otros textos más, personajes que fungieron como estos mayordomos y tenían que dar cuentas. Más, dejaban todas sus posesiones en las manos de ellos, hasta la crianza de los hijos las dejaban en las manos de ellos.
Y Pablo, comparándose como un administrador del mensaje de Dios, dice en 1 Corintios 4:2, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Cada uno de nosotros somos administradores del mensaje del Evangelio. Y somos responsables, hermanos, ante Dios de proclamar este mensaje. No para llenar bancas, no para traer multitudes de personas, sino para que nosotros podamos enseñarles a ellos quién es Jesucristo y que ellos, un pecador, pueda glorificarle el día de su salvación. La Biblia nos dice, hermanos, en el libro de Lucas, 3 parábolas semejantes. La parábola de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo nos muestran un énfasis claro. Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. El pecador necesita conocer el Evangelio. Así que, sea que tú seas arminiano, sea que tú seas calvinista, sea que tú creas en el evangelismo puerta a puerta, o sea que tú creas en el evangelismo por internet, sea lo que tú quieras que creas, la comisión nos ha sido encomendada. Carlos Spurgeon decía, yo no sé quién va a ser salvo o no. A Carlos Spurgeon se le conocía más por ser calvinista. Pero Carlos Spurgeon decía, yo no sé quién va a ser salvo o no, pero lo que sí sé es que yo tengo que predicar el evangelio a cada persona. Sea lo que usted quiera pensar acerca de la salvación, sea lo que usted quiera creer, la comisión nos ha sido encomendada. Porque el método que Dios dejó para que el pecador pueda conocer el evangelio es a través de personas que lo proclamen. Romanos 10 nos dice, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? El problema con estos movimientos a veces es que por medio de su movimiento empezamos a volvernos cómodos. Y caemos en el extremo. O le decimos a todo el mundo que si hacen una oración son salvos, o ya no predico que al cabo Dios va a salvar a los que quiera salvar. Y de cualquiera de los dos pensamientos se está dejando la parte más importante. No se les está compartiendo el contenido de un mensaje que salva. Hermanos, debemos de predicar el evangelio con claridad. Explicarles todo el proceso de la salvación, el tiempo que sea necesario y que la gente lo pueda entender. Esa es la manera en la que un pecador puede conocer a Cristo. Hermanos, el evangelismo es una necesidad impuesta. Somos nosotros cada uno responsables de ello. Mi pregunta para usted reflexiva es, ¿por qué no lo estamos haciendo? ¿Qué nos detiene a hacerlo? Si hemos entendido entonces que el evangelio es un mandato a la iglesia, si hemos entendido entonces que el evangelio es el método para que otros crean en Cristo como Salvador, si entonces sabemos que el evangelio, hermanos, habla acerca de la obra redentora de Cristo, entonces ¿por qué no lo estamos haciendo? Si entiendo que el evangelio puede salvar a un pecador, ¿por qué no lo estoy anunciando? Si entiendo que esto se me fue mandado por Dios, ¿por qué no lo estoy predicando entonces? ¿Qué es lo que está fallando en nosotros, hermanos? ¿Qué es lo que está fallando en la iglesia moderna entonces? Yo le voy a decir lo que en mi opinión creo que está fallando. Y esta es ya mi opinión. La iglesia se ha conformado y se ha amoldado a una religiosidad, hermanos. Cuando Jesús se sentaba a comer con los pecadores o con ciertos grupos, había un grupo que lo criticaba por hacerlo. Y esos eran los escribas y los fariseos. Estas parábolas de la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo, no fueron dirigidas para este grupo que criticaba al Señor por sentarse a comer con pecadores o sentarse a reunirse con pecadores. Cristo en estas parábolas les enseña el valor de un alma. Hermano querido, cada alma tiene un valor para Dios. Y déjame argumentarlo de la siguiente manera. Si Dios hubiera querido en el principio,
cuando el pecado entró al mundo por medio de Adán y Eva, si Dios hubiera querido, Él hubiera destruido a Adán y Eva en un minuto y hubiera creado otro Adán y otra Eva, y el problema hubiera podido haber sido resuelto. Pero ¿por qué Dios preservó a Adán y a Eva? ¿Por qué los dejó multiplicarse? ¿Por qué los dejó crecer? Porque Dios, hermanos, aún a su creación, Dios la ama. Dios no destruye lo que Él ha creado, hermanos. Dios ama su creación. Y cada ser humano es importante en la mente de Dios. Ahora, habrá quienes digan que Dios nada más ama a los escogidos. Yo difiero de eso, hermanos. Yo creo que Dios ama a cada persona, por lo cual entregó a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea pueda ser salvo. Es en ese amor de Dios a su creación, es en ese amor de Dios hacia los que Él diseñó, es en ese amor, hermanos, por lo cual Él quiere que cada uno de ellos puedan conocerle a Él. Así que cada persona, cada alma, un alma es importante para Él. Tu alma era igual de importante. Y por la gracia de Dios aquí estamos, mis hermanos. Por su gracia. Pero Dios usó un instrumento para alcanzarnos. El evangelio en los primeros siglos no se desarrolló en México, hermanos. El evangelio en los primeros siglos no se desarrolló en este continente. Pero ¿cómo llegó el evangelio acá? ¿Cómo fuimos alcanzados hasta acá? Porque hubo instrumentos que, como Pablo, pensaron que el evangelio les era una impuesta, una necesidad. Y que su deber, su trabajo, su llamado era alcanzar al mundo. Si esa mente tuviéramos nosotros ahora, si nosotros tuviéramos la mente de alcanzar a cada uno de los pecadores que nos rodean, a cada una de las personas que están en nuestro entorno, si tuviéramos esa visión de alcanzar a un alma en diferentes países como los que tenemos en estas banderas representados, si cada uno de nosotros tuviera esa mente, hermanos amados, misioneros y siervos de Dios seguirían saliendo de entre las iglesias. Lamentablemente eso no está sucediendo en muchos lugares. Se ha perdido la visión de predicar. Y mientras usted y yo estamos aquí sentados, y lo voy a decir sarcásticamente, y mientras nosotros estamos aquí sentados comiendo flautas y comprándole roles a la hermana Lucero, los testigos de Jehová están engañando a un montón de gente tocando las puertas que tú y yo no hemos querido tocar. Y con esto voy a concluir, hermanos, milagro temprano, con esto voy a concluir. Escuchen, hermanos, mire, quisiera decirle, concluyo temprano si usted va a salir a ganar almas. Qué bueno, hasta lo haría más seguido. Pero escuche esto final que le voy a decir. Mire, no se trata de utilizar el conocimiento teológico para debatir con personas a través de redes sociales o en comentarios de Facebook, argumentando como una apologética, aunque es bueno. La mentira no se contrarresta. Las mentiras no se contrarrestan solamente con exponerles las verdades de la palabra de Dios. La mentira se contrarresta evitando que la mentira siga creciendo. Y para que la mentira deje de seguir creciendo, yo necesito ampliar la verdad en grandes cantidades. Si la mentira le va a llegar a 10 personas con la expansión del evangelio, esas 10 personas van a poder conocer la verdad. Cuando la mentira empieza a ser sofocada por la verdad, vamos a poder tener un cúmulo más grande de creyentes que defenderán esa verdad. Pero mientras la verdad no esté siendo predicada y la mentira siga creciendo, nos vamos a ver asfixiados por un montón de personas que tienen criterios y enseñanzas completamente erróneas a lo que es el evangelio. Y eso no es nuevo, eso pasó en el siglo I con todos los movimientos que existieron alrededor de las doctrinas del evangelio de Cristo. Arrianos y todo ese tipo de movimientos que existieron, que argumentaban, negaban la Trinidad, negaban la deidad de Cristo. Eso lo vivió el apóstol Juan y eso lo seguimos viviendo ahora.
La manera en la que la mentira va a ser atacada es enseñando la verdad, proclamándola en cada lugar, en cada rincón. Así que mis hermanos, amados hermanos, Juárez, México y otros países no necesitan más obras de caridad. Y no digo que no regalemos un burrito, y no digo que no llevemos comida. Yo no digo eso. Es una buena manera de ser solidarios con otros. Yo no digo que eso esté mal. Lo que digo es que ese no es el centro. La semana pasada que fui a predicar el evangelio, no había ningún movimiento de estos. Pero ¿qué cree, hermanos? Estaba yo solo. Ahí voy con mi morralito, mis folletitos, solo. Y dije, qué padre hubiera sido que hubiéramos estado unos 10, no había escándalo, había mucho, hermano, estaba el de urgencias lleno de gente. Pero bueno, le dije al Señor, gracias a Dios, por lo menos aquí hay alguien. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Necesitamos despertar y entender que me encanta verlos cantar, me encanta verlos adorar, me encanta. Pero si con esa devoción con la que adoramos y con ese conocimiento que muchos hemos llegado a adquirir, saliéramos a las calles y lo expusiéramos, wow, hermanos, Dios bendeciría esta iglesia más grande todavía. Y no para ganar miembros, no llenar bancas, no, hermanos, hacer discípulos, a enseñar a nuevos creyentes. Iglesia, es momento de entender que el tiempo sigue pasando y las personas que parecen ser iglesias, entre comillas, no están haciendo absolutamente nada. Al contrario, hermanos, y mire, yo soy directo y es lo que pienso, pero en lugar, yo lo he dicho muchas veces, en lugar de haber hecho esta fecha de octubre, marchas por Jesús, se hubieran puesto de acuerdo para agarrar un puño de material y haberse ido todos a diferentes colonias a tocar puertas y a decirles que Cristo es la salvación, hubiera sido más efectivo que andar marchando. Ve hasta dónde hemos llegado en lugar de estar hablando a la gente de Cristo. Iglesia, por lo menos nosotros busquemos la manera de seguirlo haciendo. No dependa del pastor. Usted no necesita al pastor para predicar. Usted tiene al Espíritu Santo que le dirá cómo predicar. Estudie su Biblia, escudriñe las Escrituras. Cada cliente que tengas en tu negocio, cada persona que te topes, donde sea, un vecino, un amigo, vayas al hospital a ver un familiar, siempre hay buen momento para hablar de Cristo y su reino. Siempre hay buen momento. Donde quiera que estemos, habla de Cristo. Hay gente que se argumenta diciendo, no, pues yo le hablo a todos los de mi trabajo. Ya, todos los de tu trabajo son las únicas almas que existen. Afuera de ese cubículo, de esa oficina, de esa línea, no hay más gente. Que solo te concentras en hablarles a los de tu trabajo. Hermanos, hay un montón de gente, más de 2.5 millones en esta ciudad de gente. Y te centras en 110 o 10 o 20 o 15 del cubículo donde trabajas. Nos hace falta visión, hermanos. Nos hace falta visión y amor por las almas. Eso es lo que nos hace falta. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a terminar en oración. Querido hermano, amado hermano, vamos todos a inclinar nuestros rostros. Vamos a cerrar nuestros ojos, es tiempo de la invitación.